Proyector. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Antes de arrancar, 2 o 3 anuncios. Anuncio número 1. Había mencionado, creo que en la primera clase, que una vez a la semana iba a tener lo que son como horas de oficina, por si alguien tiene dudas, o venir a mi oficina y preguntarme. Ya lo puse en la página web de la materia, eso va a ser martes de 4 a 5 de la tarde. Así que si alguien tiene una duda, puede pasarse por la oficina, por mi oficina a ese horario, cualquier martes. El otro anuncio con respecto al proyecto de la materia. Como había mencionado muy brevemente en la primera clase, la idea es que, bueno, el criterio de evaluación de esta materia, para aquellos que quieran cursarla y tener una nota, es mediante un proyecto final, ¿sí? Además de que cada uno tiene que contribuir una vez con un pull request, como había mencionado. El proyecto final puede ser individual o en grupos de 2 personas, ¿sí? Si son 2 personas, se espera que hagan un poquitito más que una persona. La idea es que puedan explorar algo en el contexto de esta materia que ustedes estén interesados, ¿sí? Puede ser algo muy teórico, puede ser algo muy metodológico, o puede ser algo muy aplicado, ¿sí? La manera que vamos a manejar los proyectos finales es, idealmente, yo voy a hablar con cada uno de ustedes o con los grupos sobre cuál va a ser su proyecto final, para que sea algo razonable con los tiempos de la materia. La idea es que no pasen 2 meses trabajando en un proyecto final, la idea es que sea un proyecto más o menos corto, ¿sí? Y la idea es que puedan arrancar a trabajar en el proyecto cuando ustedes quieran, de acá a la finalización del curso, y que luego de finalizar el curso tengan un margen de 2 semanas en las cuales puedan seguir trabajando en eso antes de tener una presentación. Que muy posiblemente sea en formato de podcast. Yo voy a sugerir proyectos, con lo cual si alguien quiere trabajar en uno de los proyectos que yo sugiero, eso va a ser una opción, ¿sí? La manera en la cual yo voy a sugerir proyectos es con issues en GitHub. ¿Sí? Entonces van a la página web del curso y van al repositorio asociado al curso, van a ver, y esto seguramente lo linké también en la página web, en la página de proyecto final. Voy a ir abriendo issues, voy a decir, esto es un potencial tema de proyecto final, explorar algo que ya hayamos visto en la materia. Por ejemplo, por pensar algo muy rápido, podría ser explorar los mínimos locales de una neural net. Podría ser un proyecto. O explorar distintos métodos de optimización, explorar distintas arquitecturas de una red neural, cosas así. Cosas que a medida que vayamos viendo en el curso, tal vez quedan un poco colgadas, puede ser, bueno, esto puede ser un proyecto para que ustedes puedan explorar, ¿sí? Otro proyecto puede ser, me interesa esta metodología, quiero aprender más. ¿Sí? Por ejemplo, todavía no hablamos de Physics in Neural Networks, cuando hablemos de eso es un tema de investigación que hay un millón de cosas para hacer. Si alguno de ustedes dice, quiero aprender más de esto, ya sea de una cuestión muy algorítmica, de cómo se resuelve computacionalmente, o algo muy matemático, algo muy aplicado, pueden explorar eso. La tercera opción que veo como un buen proyecto final es que quieran trabajar con un dataset específico que les interese a ustedes. Y ya sea que están trabajando en algo, en alguna disciplina en particular, o porque quieren probar jugar con datos reales, ya podría ser otro muy buen proyecto. Si es algo muy exploratorio con las herramientas que vemos en el curso, con algún dataset, ya sea que ustedes estén familiarizados, o con un dataset estándar de los que se encuentran hoy día en Internet. ¿Sí? La idea es que el proyecto final consista en un pequeño reporte, no muy largo, 5 páginas. Si es teórico, debería ser un poco más largo. Si es práctico, el proyecto final va a ir acompañado con un repositorio donde ustedes van a tener el código mostrando lo que hicieron, ¿sí? Y el código puede ser lo que ustedes quieran. Yo siempre acá estoy mostrando el código en Julia. Cada uno de ustedes siéntase libre de elegir su lenguaje de programación favorito, sus herramientas favoritas para trabajar. Como decía, van a estar los issues abiertos en GitHub por si alguien quiere participar en un proyecto.
Si alguien quiere anotarse a uno de los proyectos que voy a ir sugiriendo, simplemente responde en el issue de GitHub, estoy interesado en esto, y como que lo reserva, si quiere, de alguna manera. Si no, los horarios de oficina son un gran momento para discutir proyectos finales, ¿sí? Así que si quieren ir pensando en algo, quieren que empecemos algo juntos, se puede hacer en los horarios de oficina, en las horas de oficina. Y la idea sería, estamos a 22 de abril, la idea sería que de acá a 2 semanas ya queden definidos los proyectos, ¿sí? O sea, que más o menos tengan pensado qué van a hacer, y especialmente si lo van a hacer con alguien, que los grupos ya queden consolidados, ¿sí? La inscripción todavía no está abierta, eso ya sé que es un gran tema de estrés para muchos de ustedes, pero se va a reabrir, con lo cual hasta ahora estoy manteniendo yo informalmente un registro de quiénes están de alguna manera inscritos en la materia. Piensen que anotarse al proyecto final es la manera oficial de decir yo voy a tomar la materia y voy a tomar puntos por la materia, ¿sí? O sea, por favor no me digan en un mes y medio diciendo que quieren hacer el proyecto, ¿sí? Y después la idea es que después de esas 2 semanas tengan un tiempo para explorar, ¿sí?, el proyecto, para trabajar en el proyecto. ¿Preguntas? Estos son los 2 anuncios que tenían. Hoy vamos a hablar, la clase pasada hablamos un montón de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales y cómo los mismos se usan tanto en ecuaciones diferenciales universales como en ecuaciones diferenciales neuronales. Hoy el título un poco de la clase es compete más al problema de optimización, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar hablando de optimización. De nuevo, hay cursos enteros de esta materia, yo lo voy a resumir en media hora. Sí. ¿Puedo copiar los apuntes para hoy en la clase? Ah, perdón, sí, supongo que hay 2 personas anotadas para hoy por los apuntes, Ah, 1 o 2, pero si hay un tercero no está mal. O sea que hay en las pruebas. Para tener una idea, ¿cuántos acá están tomando las materias por crédito, por puntos? Bien. Okay. Yo creo que tenemos 16. Ya tenemos 2 para hoy. No me molesta que haya un tercero. Con lo cual, si te interesa, decís a mí lo que me gusta de la optimización, yo quiero hacer la nota de optimización, adelante. Son 3 para hoy, no hay problema. Pues vamos a estar hablando de optimización. De nuevo, una versión muy resumida de esto, pero hasta ahora vimos que dentro de los problemas que estábamos analizando, nuestro problema se terminaba reduciendo a minimizar una función de costo que dependía de ciertos parámetros θ. ¿Sí? Entonces, esta θ, vamos a pensar que pertenece a un conjunto en RP, que siempre va a indexar cuántos parámetros tenemos. Y ya estamos pensando que nuestro objetivo se va a reducir a minimizar una función de costo. ¿Sí? Lo que no hablamos mucho es, uno, cómo se resuelve dicho problema. Y 2, que es lo que me va a interesar un poco más desde el punto de vista conceptual, es de dónde sale la función de costo. ¿Está bien? La primera es una pregunta muy numérica, muy algorítmica, es, si tuviera una función de costo, ¿cómo la minimizás? ¿Bien? La segunda es una pregunta un poco más conceptual. ¿Cómo se te ocurrió que la función de costo tenía que ser cuadrados mínimos? ¿Por qué no otra función de costo? ¿Por qué no? La pregunta, me acuerdo, hice Labo 1, primera clase que tomé en esta universidad, nos muestran errores gaussianos y nos dice, todo se minimiza con cuadrados, y el tumulto de estudiantes de física dijo, ¿por qué el cuadrado y no la cuarta? ¿Por qué no a la primera potencia? ¿Por qué no a la segunda, la tercera, la cuarta? ¿De dónde sale el cuadrado mínimo? Primera clase de la facultad. Voy a tratar de motivar eso en esta clase de por qué minimizamos cuadrados o qué otras cosas podríamos estar minimizando.
¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nuestro problema va a ser cómo encontrar el parámetro θ, que por cierto, en esta función de costo pueden haber estas cosas. En general, la función de costo, vamos a escribir o no la dependencia con los datos, X e Y, por ejemplo, pero estamos pensando que los datos a veces están fijos y simplemente nos interesa resolver esto como un problema de optimización en θ. ¿Sí? Entonces, yo la clase pasada les mostré, para el caso de Longecuta, un optimizador muy simple, ¿sí? Que encontraba a un tipo de mínimos de la función de costo que teníamos. ¿Está bien? A grandes rasgos, vamos a arrancar por uno. A grandes rasgos, podemos decir que hay dos familias de algoritmos de optimización. ¿Sí? Tenemos algoritmos que son de búsqueda global. ¿Sí? Y tenemos algoritmos que son de búsqueda local. ¿Sí? Algo importante que debería mencionar acá es que estamos pensando siempre que hay un θ que minimiza la función de costo y es lo que estamos interesados en encontrar. ¿Sí? Entonces, en el fondo, este θ, que lo llamamos θ estrella, es el argumento mínimo de esta función. ¿Sí? Puede pasar que haya más de un mínimo, sí, va a depender de la función de costo. Pero en general, incluso cuando hay un solo mínimo que está bien definido, esto lo llamamos un problema de estimación puntual. ¿Sí? ¿Por qué se llama estimación puntual? Porque lo que estamos buscando acá es encontrar un θ en el posible espacio de búsqueda. Estamos interesados en encontrar un único θ que es el mejor de todos. Esto se llama estimación puntual. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto es una estimación puntual? Porque no siempre vamos a querer hacer un problema de estimación puntual. Para ver muchos casos, casos más realistas, donde uno no solo va a estar interesado en encontrar el θ estrella, sino que de alguna manera tener una noción de incertidumbre alrededor del θ estrella. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a uno lo que le gustaría es poder encontrar el θ que minimiza la función de costo, pero tener una idea de la dispersión de dicho θ si, por ejemplo, uno resamplea los datos. Entonces, uno lo que va a estar interesado en muchos casos es nociones de incertidumbre, nociones de confianza alrededor de dichos parámetros. ¿Sí? Entonces, ahí eso ya no es un problema de estimación. Y vamos a ver un par de cosas de cómo se hace esto en el caso más genérico, donde uno lo que está estimando es una distribución de θs más con θ puntual. ¿Sí? Por ahora, en el caso de optimización que estamos pensando que nos interesa encontrar el mejor θ, ¿sí? Que es en muchos casos como está escrito un problema. Repetir, o sea, dijiste que puntual, y el otro, que, o sea, ¿para qué servía encontrar una distribución podría devolver. Ah, ok. Si no te devuelve solo θ mejor, sino que te pensás que te puede devolver un ensamble de θ que son todos casi igual de buenos. Okay. O sea, te devuelve como el óptimo y aparte como una campana alrededor. rango, claro. Sí, o un estadístico frecuentista, que vamos a hablar, si tengo tiempo, la idea de la clase de automatización es hablar un poquito de frecuentistas versus bayesianos, hot topic en estadística. Un frecuentista te puede dar estimación puntual y te puede dar también intervalo de confianza. Un bayesiano te va a dar el posterior, ¿sí? La distribución posterior de los datos. Tanto en el caso de un intervalo de confianza como en el caso de una distribución a posteriori, uno va a estar pensando que en vez de un punto uno devuelve una distribución. ¿Sí? Esa distribución puede ser, de esto vamos a hablar más adelante, pero puede ser lo que se dice
paramétrica. Siempre cuando dice estimación paramétrica, no paramétrica, paramétrica quiere decir hay parámetros dentro del modelo, uno devuelve esos parámetros. ¿Sí? Entonces uno podría decir, lista estrella es esto, más o menos una gaussiana, con cierta desvío estándar. Eso es paramétrico. Te va a dar el sigma de esa gaussiana. ¿Sí? Una vez de eso podría devolver muchos titas. ¿Sí? En vez de tita estrella, uno devuelve varios titas, eso va a ser no paramétrico. Estoy dando un montón de titas, hay un parámetro que controla esa dispersión. Eso vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de cuantificación de incertidumbre, confianza, intervalos de confianza y demás. Volvemos a estar en el mundo más simple, donde uno está preocupado simplemente en encontrar el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que veníamos haciendo con las simulaciones que le mostré en la última clase? Entonces, moviendo los optimizadores, algoritmo de búsqueda global, algoritmo de búsqueda local. ¿Sí? Los algoritmos de búsqueda global van a tratar de buscar el tita estrella, vamos a agregar un poco más grande. Estrella. Van a tratar de encontrar el tita estrella con alguna estrategia que esté mirando todos los posibles titas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, creo que en la clase pasada les había dicho si tita, por ejemplo, pertenece a R2, hagámoslo más fácil. Olvidémonos de R2. Hagámoslo acotado. Este es un cuadrado. Creo que la clase pasada les había dicho, tienen un problema así, con una función de costo que no saben nada, cómo encuentran el tita que me optimiza. Una manera, algo que puede hacer, es simplemente hacer una grilla, y evaluar todos los puntos de la grilla, ver que minimiza la función de costo, y potencialmente refinar. Es un algoritmo muy bruto, porque posiblemente evalúe la función de costo muchas veces, pero esto sería un algoritmo de búsqueda global. Si en todo el intervalo 0,1,0,1 vamos a estar buscando cuál es el tita que da mejor. Otro algoritmo de búsqueda global, esto sería, ni siquiera sé si tiene un nombre esto, pero búsqueda exhaustiva. Sería como probar todo y evaluar la función de costo un montón de veces. Uno podría hacerlo en una grilla, uno lo podría hacer de manera aleatoria, etc. Esto va a funcionar para dimensión muy, muy baja. 1, 2, 3. ¿Sí? Básicamente, que el número de nodos en la grilla crece exponencialmente con la dimensión. Entonces, eso se va a complicar lo que es la búsqueda exhaustiva. Después hay otro tipo de algoritmos. Esto es mal. Después están, por ejemplo, los algoritmos como de enjambre. Cuando uno lo que hace es tirar varios puntos en el espacio y se van a ir moviendo con algún tipo de lógica. Lo que llaman una lógica como de enjambre. La metáfora es que estos cositos, los puntos son como si fueran moscas o mariposas que están navegando el espacio de búsqueda, donde tienen a un componente de exploración local, donde se mueven localmente, y al mismo tiempo hay una noción de inteligencia colectiva, que mueve el enjambre en una dirección u otra. ¿Sí? No hablaré mucho de detalle de cómo cada uno de estos algoritmos funciona, porque en el fondo son algoritmos muy heurísticos. Hay un montón de estos, y están basados en heurísticas que para muchos problemas simples funcionan. ¿Está bien? En general, lo que uno hace en algoritmos con problemas un poco más complicados son algoritmos de búsqueda local. ¿Sí?
donde en vez de estar tratando de explorar todo el espacio de manera conjunta, uno va a explorar el espacio, la platita estrella, comenzando con un valor inicial, puntita 0, 0, y haciendo pequeñas actualizaciones. ¿Está bien? Con la esperanza de que después de iterar un par de veces, uno llegue al mínimo. Y siempre que hablo de mínimos, va a pasar que este mínimo puede ser un mínimo local o puede ser un mínimo global, ¿sí? Los algoritmos de búsqueda locales por lo menos se van a quedar atrapados en mínimos locales, con lo cual uno lo que hace es arrancar con varios tintas ceros o tratar de hacer algo para evitar que quedarse atrapado en mínimo local. ¿Bien? Pero son algoritmos de búsqueda locales en el sentido de que siempre tratan de actualizar el parámetro de a poquito. ¿Bien? ¿Cómo se llama este último? Esto sería un algoritmo de búsqueda local genérico. Todavía no mencioné ninguno. Ah, ok. Sería ¿Sí? Porque, como dije antes, uno en general va a estar interesado en este tipo de algoritmos. ¿Sí? Y dentro de los algoritmos de búsqueda local hay distintos métodos, ¿sí? Dependiendo de cuánta información uno tenga. ¿Sí? Entonces, queremos dentro de lo que son búsqueda local, uno puede clasificar en lo que son gradiente libre, si lo quiere, gradiente o derivada libre. O mejor, libre de. Bien. Y después, primer orden. Y a lo sumo, segundo orden. Bueno, primer orden quiere decir hay derivada. Segundo orden quiere decir hay segunda derivada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir que sea libre de gradientes? Quiere decir que el algoritmo que voy a usar para encontrar el mínimo solo va a hacer evaluaciones de la función de costo. ¿Sí? Pues en este primer caso, esto sería dentro de la búsqueda local. Dentro de I, solo se usa L ¿sí? O sea, el algoritmo solo va a evaluar la función de costo. En los del segundo tipo, se usa N θ y los gradientes de la función de costo respecto de θ. Y los terceros, N θ, L de θ, y se va a usar también la función hessiana de la función de L, también escribe, que es la matriz de segunda derivadas. Entonces, cuanto más información uno tenga de la función L, mejor va a ser el algoritmo de optimización, a priori. ¿Sí? El problema es que la función de costo en principio uno siempre la puede evaluar, pero no tenemos ni idea de cómo calcular un gradiente de la función de costo general. Entonces, un montón de las cosas que vamos a ver en el curso van a tener que ver con cómo estos gradientes se pueden calcular. ¿Sí? Porque como se pueden imaginar,
Los algoritmos que solo usan L-tita no van a ser muy buenos para problemas complejos y de definición más o menos grande. Piensen en esto como si fuera ustedes están caminando lo que se llama el landscape de la función de costos. Imagínense que esta función de tita, es algún tipo de sábana, es algún tipo de superficie en dimensión T, ¿sí? Y ustedes tienen que encontrar el camino que baje sobre esa superficie, ¿sí? Opciones. Entonces, si ustedes solo están parados en un punto sobre la sábana y tienen que encontrar cómo está el mínimo, el gradiente de alguna manera a uno lo ayuda en la dirección correcta, ¿sí? La dirección de máximo descenso de la función de costo siempre va a ser, desde un punto de vista, desde un parámetro tita, la dirección de menos el gradiente. Con lo cual el gradiente es como si fuera una brújula, ¿sí? Dentro de la función de costo que uno está tratando de minimizar, si uno solo tiene la función de costo, uno simplemente puede evaluar dónde está, cuánto vale la función, ¿sí? El gradiente de alguna manera me dice en qué dirección del espacio yo me debería mover, y creo que la función de costo descienda lo mayor posible. Es como si fuera es una brújula. Te dice en qué dirección iterar, ¿sí? Y el hessiano te da incluso más información, porque te dice algo sobre la curvatura de la función de costo, lo cual te puede ayudar incluso más a dar el mejor paso posible. Todas estas nociones son clásicas de la optimización. El algoritmo más popular dentro de dos es lo que sería gradiente descendiente, ¿sí? El gradiente descendiente está dentro de la familia de métodos de primer orden, y lo que hace es tener una estrategia para iterar tita que sigue la dirección de menos el gradiente. ¿Sí? Entonces, para cada iteración m, o sea, m acá comienza en 0, va iterando. Uno agarra la posición del parámetro y da un paso alfa m en la dirección de menos el gradiente. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes vieron gradiente descendiente de alguna manera en el pasado? ¿Cuántos vieron gradiente descendiente en alguna materia? Entonces, todo lo dentro del primer orden, este gradiente descendiente clásico. Después hay un millón de variantes sobre esto, ¿sí? ¿Cómo elegir el alfa m? Depende del algoritmo, ¿sí? Cada algoritmo va a ser algo diferente. Y uno de estos algoritmos los puedo hacer tan interesantes como uno quiere. Entonces, por ejemplo, una idea muy interesante dentro de los métodos de primer orden es lo que se llama agregar momento. ¿Sí? Momento. Que lo que hace es definir una iteración muy parecida. Tita m menos alfa m gm, pero donde el gm no va a ser solo la evaluación del gradiente, sino que la idea es que a medida que la función de costo va descendiendo, uno va usando la historia de la trayectoria que uno viene siguiendo. Y usa la noción, piense como si fuera una pelotita que está cayendo. ¿Sí? La idea es que si la trayectoria se viene moviendo en una específica dirección, uno va a usar la información del gradiente anterior para seguir en esa dirección. Es como una noción de inercia. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer el GM es combinar el gradiente anterior con, vamos a poner menos,
el gradiente actual. ¿Está bien? Y por lo que este parámetro es cercano a 1, ¿sí? 0.9. ¿Está bien? Cosa que realmente el paso que uno está dando usa información del estado anterior y va actualizando por ese valor del gradiente actual. ¿No? En general, bueno, siguiendo con la filosofía de simplificar todo a su mínima expresión, al punto que podríamos estar ahí metiendo esto. Porque cualquiera de estos métodos, uno lo puede pensar como tita de m más 1, m, o un paso, alguna dirección, ¿sí? Esto sería la dirección de descenso, o si uno pone menos en la dirección de ascenso, pero en menos el de descenso, donde el gm va a ser alguna función de los gradientes actuales, pasados, y potencialmente el mismo estado de θm, θm de la 1. ¿Está bien? Cada algoritmo de optimización de primer orden lo van a poder simplificar a una versión así, donde la dirección de descenso se arma como algún tipo de combinación del pasado de la trayectoria de optimización. Tanto el punto como el gradiente, que es toda la información que uno tiene realmente. Y algo que no dije, que todos estos métodos son por ahora determinísticos, ¿sí? Uno cuando aprende gradiente descendiente, sabe que lo que hace muchas veces en realidad es tener un tipo de componente aleatoria sobre esto, si uno hace gradiente descendiente estocástico, donde en vez de tener exactamente la función de costo evaluada, uno tiene algún tipo de aleatoriedad introducida. ¿Bien? Y muchas veces eso es intencional, si es por diseño. Entonces, en el caso realmente más genérico, esta G potencialmente es una G mayúscula, si no quieres, es una variable aleatoria. Pero por ahora no tenemos que entrar en eso. Ahora pensemos que los algoritmos de optimización de primer orden son determinísticos, todos tienen una versión estocástica, pero en el fondo todos se reducen a algo para primer orden. Y como decía antes, los algoritmos que no usan gradientes van a ser muy buenos para problemas de dimensión baja, ¿sí? Pero para problemas que se vuelven un poco más complicados, donde el espacio de búsqueda es un espacio de dimensión 50 o más, uno va a tener que usar gradientes para poder realizar la función. Es lo que uno hace con redes neuronales, ¿sí? El algoritmo de backpropagation calcula un gradiente con el cual uno después hace gradiente descendiente. Lo mismo que vamos a hacer acá. Vamos a pensar que tenemos un gradiente que podemos calcular. ¿Preguntas? Una pregunta, los índices esos derivadas de L, no veo, dice M más 1 o menos. Menos. Entonces, eso hay como toda la información, varios pasos de gradientes anteriores. Exacto. Sí, total es un poquito de abuso de notación. Esto lo que significa es dl de tita evaluado en tita igual tita m. Bueno, podría ser algo mucho mejor. El 3. Donde uno ahora además también tiene el hessiano. Y uno puede hacer directamente el método de Newton, donde uno lo que hace es agarrar el hessiano, la función de costo, luego en tita m, convierte, lo multiplica por el gradiente,
Posiblemente uno ponga un parámetro acá. Es importante, pero uno podría, en los casos de algoritmos de descenso, de nuevo, no dije nada de quién es hasta alfa m, pero en realidad elegir el alfa m, que es el step size, no es habilidad. Uno tiene que hacer algo sobre cómo elegir el alfa m, es alfa m constante, sobre iteración, alfa m se va a 0 con m. ¿Qué hace uno con alfa m? Uno puede ver que si en realidad uno tiene información de la segunda derivada, uno puede aproximar la función de costo localmente con una cuadrática, y las funciones cuadráticas se minimizan bien. Entonces yo podría decir localmente tengo el valor de L, tengo el valor de la derivada, tengo el valor del hessiano, puedo aproximar mi función con una función cuadrática, y las funciones cuadráticas las sé minimizar exactamente. Con lo cual el nuevo tita va a ser exactamente que minimice esa aproximación cuadrática. ¿Sí? Entonces el método de Newton-Raphson también es... No me acuerdo cómo se escribe Raphson, pero... Comillas porque sé que está mal escrito, con una H. Que es mucho más eficiente en calcular el óptimo en hace 2 pasos, pero requiere no solo la evaluación de primeras derivadas, sino la evaluación de seguras de las derivadas y la inversión de una matriz cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es pararnos en 2. ¿Sí? Solo usar L es muy poco. ¿Sí? No vas a poder utilizar una función de costo razonablemente grande y compleja solo usando L. Y cuando me refiero a grande y compleja, me refiero a funciones de costo donde tal vez θ ya pertenece a R20. Ya incluso optimizar sin gradiente en R20 puede ser desafiante. Entonces uno va a necesitar hacer algo un poquito más sofisticado, usar métodos de gradiente descendientes, pero métodos que usen la segunda derivada se van a volver ahora más costosos, porque si calcular una derivada de una función de costo es difícil, calcularle 2 derivadas es incluso más difícil. Y piensen que esto dl de θ es un vector en RP, pero el hessiano es una matriz en RP por P. Entonces es mucho más grande que calcularle más entradas, y encima uno después la tiene que invertir para poder hacer el paso de Newton-Raphson. ¿Okay? Y vamos a estar pensando en escenarios donde P es muy, muy grande. ¿Está bien? 1000, 10.000, 100.000 parámetros. ¿Okay? Por eso en aprendizaje profundo, en Deep Learning, ¿cuál es el algoritmo de búsqueda favorito? Son los algoritmos de gradientes descendientes, y en particular el algoritmo más popular que se usa es el algoritmo de Adam, que es una versión de esto. Adam cuadra dentro de esto. Una pregunta acá sobre el sistema de argumentos. Sí. O sea, intuitivamente me convence por qué usar el pasado, pero como que en principio no debería ser mejor la dirección de mínimas del crecimiento no debería ser la derivada. Y me explico como Sí, que acá está un gráfico. Yo lo voy a hacer gráfico. como que lo que haya Imagínate, pasado alrededor como que te da información realmente. vamos a hacer gradiente descendiente sin momento. ¿Ah? Vamos a hacer gradiente descendiente con momento. Se ve muy intuitivamente. Imaginen que es una función de costo que está mucho más elongada en una dirección que en otra. O sea, no se ven como si fuera una cuadrática simétrica, sino que tiene direcciones donde está más chato y direcciones donde hay más
más pendiente. ¿Sí? Si vos haces descendiente ahí, vas a empezar a hacer como zigzag. ¿Está bien? Los gradientes, cuando te muevas, va a cambiar mucho, va a cambiar mucho, va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho. Luego tenés momentos, como los gradientes están forzados a ser como más suaves, vos vas a hacer pasos de gradientes que se vean un poquito más continuos. ¿Pero esto es sistemáticamente mejor o uno podría encontrar ejemplos en los que funciona mejor? Esto es, no me acuerdo el nombre de este pseudo teorema en estadística, pero uno siempre puede encontrar la función de costo y el dataset que hace que el algoritmo que vos quieras sea mejor. ¿Sí? Entonces, esto es muy... Hay una intuición, hay un montón de teoría detrás de cómo convergen estos algoritmos y demás. Hace que en la práctica, sí, si tenés algo así, yo te muestro una función de costo que es sumamente elongada y tiene estos problemas, te voy a mostrar en qué momento convergen mucho mejor que no usar momento. Ahora, si es todo simétrico, casi lo mismo. Pero bueno, momento te sirve, o sea, por ejemplo, para este tipo de problema, donde tenés, no es simétrica la función. Es la mayoría de los casos. Una manera que uno podría saber esta no simetría es justamente si uno supiera el hessiano. Porque si vos haces hessiano, sabés qué direcciones están más ensanchadas que las otras, entonces esa es la intuición de por qué uno le mete el hessiano. Ok. Dijimos que métodos de segundo orden van a ser difíciles de usar, pero se usa algo de segundo orden a veces. Se llama lo que son los métodos, si quieren, es un 3-2, un poco engañoso, son los que se llaman los métodos pseudo-Newton. Entonces, evaluar el hessiano va a ser complicado. Vamos a aproximar. Y podemos aproximarlo con las primeras derivadas. Entonces, la idea de los métodos de pseudo-Newton es, si uno quiere, agarrar el hessiano y estimarlo. Sombrerito siempre significa estimado. Como una función, vamos a usar G, vamos a usar H, de lo mismo, de los gradientes y de los valores del parámetro con todos sus pasos. Entonces uno podría tratar de estimar la segunda derivada del hessiano de alguna manera, usando solo derivadas primeras y la función de costo, y el parámetro y la función de costo. ¿Saben por qué? ¿Qué es la segunda derivada? La derivada de la derivada. Si tengo la derivada, y la segunda derivada. En una dimensión va a funcionar joya. P dimensiones voy a estar aproximando una matriz de P con P. Eso es el término de información. La matriz de P por P estás aproximando con algo que son vectores en P. No le vas a pegar. Pero en la práctica le vas a pegar muy bien. ¿Sí? Entonces, tenemos un algoritmo que trata de replicar lo que hace el método de Newton sin calcular la matriz de derivadas segundas, sino estimándola con derivadas primeras. El algoritmo más famoso dentro de esto, ya hablé de Adam. El algoritmo más famoso de esto es BFGS. ¿Está bien? Cada letra significa uno de los autores del método. Hay millones de variantes alrededor de esto. Pero en el fondo lo que uno va a hacer es construir una matriz de derivadas segunda aproximada, como función de los gradientes, y acá en el paso de Newton, en vez de poner la inversa del hessiano, uno va a poner la inversa de esta pseudo aproximación del hessiano. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Cuántos vieron esto de alguna manera antes? Bien antes. Ok.
Ahora, esto es optimización general. Nuestra función de costo era bastante particular. Pero para nuestro problema, habíamos dicho que la función de costo era sumar sobre observaciones, norma 2, ¿por qué la norma 2? Todavía no sabemos. Observaciones y menos x. ¿Vean? Donde x satisface una ecuación diferencial. ¿Vean? Nadie preguntó nada sobre restricciones. ¿Sí? Ahora fue toda optimización con la función de costo y nunca puse restricciones en el parámetro θ. O sea, toda la teoría que les di sirve para optimización sin restricciones. Esto se parece a una optimización con restricciones. Voy a una función de costo a minimizar, sujeto a que x siga una ecuación diferencial. ¿No se entiende lo que estoy diciendo? Restricción, minimizar una función, sujeto a θ algo. Problema de optimización sin restricción, minimizar algo. Entonces es un problema de optimización con o sin restricciones. ¿Cuántos con restricciones? Manos bien arriba. Bien. ¿El X0 lo puedes elegir vos? ¿O? El X0 te lo doy yo, pero el θ no. ¿Cuánto dicen que es un problema de optimización sin restricciones? Un problema sin restricciones. ¿Por qué? Porque X depende de θ. Olvídense de esto, lo que se confundió un poco. Olvídense de esto. X es una función de θ. Si vos conocés a X como función de θ, ya está, es un problema de optimización sin restricciones. ¿Bien? Dado un θ y un X, resulta que para calcular X como función de θ uno tiene que resolver esta ecuación diferencial. Pero como un problema de optimización en θ, esto no tiene restricciones. Sí. Que tiene que ver con cómo vos sentar ese problema. O sea, vos puedes hacer una restricción, una regresión simple, pero si además querés que cumpla la ecuación diferencial, yo lo entiendo como restricción. Lo puedo ver como una optimización con restricciones. Lo vamos a hacer en un momento. Pero a mí me gusta escribir este problema de la siguiente manera. Sí. ¿Pudieron repetir por qué es sin restricciones estaba concentrado copiando? Es que en realidad creo que están todos pensando eso, porque ninguno levantó la mano cuando dije sin restricciones. Así que lo que voy a explicar exactamente ahora. Podemos escribir esto muchas veces de una manera más computacional, que es I menos, acá voy a usar otro color, O de I sol, que depende de θ, del tiempo y otras cosas. ¿Por qué lo hice así? En la clase pasada vimos solvers numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es un solver numérico? Es un algoritmo que hace algo, tiene un procedimiento iterativo para el caso de ODIs, y que uno le enchufa θ y le devuelve U como función de t. Esto es esta cajita negra. ¿Sí? Esto agarra θ y devuelve U como función de t para ese valor de θ. ¿Está bien? Esto es una función. O sea, yo les llamé ODISOL, pero si ahora quieren pensarlo matemáticamente, esto es I
menos f de ti, si uno quiere, theta. Y ahora si uno hace minimizar sobre theta esta función, grad suma, esto es un problema de optimización sin restricciones, no lineal. Si se acuerdan en la primera clase, cuando hablamos de esto, dije esto es un problema de aproximación de trayectorias, o es el problema de cuadrados mínimos no lineales. ¿Por qué no lineal? Porque ¿quién sabe qué es esta función f? Potencialmente es no lineal. ¿Sí? Esta función es no lineal en θ. Pero como problema de optimización es un problema de optimización sin restricciones. ¿Sí? Una pregunta. Un ejemplo con restricción sería que esta X esté restringida a cierta región del espacio de parámetros de θ. O algo así. Sí. Uno podría escribir esto como un problema de optimización sin restricciones si yo acá camino a optimizar sobre X y pido que X cumpla la ecuación diferencial. Entonces, si X fuera una incógnita y digo que X tiene que estar relacionado con θ de esta manera, eso pasa a ser un problema de optimización con restricción. ¿Bien? Si te digo X tiene que ser mayor, por ejemplo, en una dimensión. Hay una ley física que te dice que si X es menor a un θ0, bueno, se rompe todo. Podrías ponerlo como restricción. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y de hecho, un poco de todo lo que vamos a ver en esta materia va a tener que ver con este salto entre problemas de optimización con restricciones y sin restricciones. ¿Sí? Vamos a hacer ese salto un montón de eso, que en el fondo son dos problemas que muchas veces son equivalentes, bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? Pero hasta ahora no hubieron restricciones. ¿Pero cuántos de los que levantaron la mano diciendo que este problema con restricciones están convencidos que es un problema sin restricciones? Bueno, se ríen. Eso es menos de la mitad de ustedes. ¿Se entiende? Porque es un problema sin restricciones. Es un problema no lineal. O sea, puede ser horrible. Por eso es el problema de cuadrados mínimos no lineales. Uno minimiza el error de cuadrados mínimos, donde la dependencia de la función de costo con su señal, en este caso f, es no lineal en θ. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar, cuando uno quiera calcular los gradientes, la cosa se va a ver un poco más desagradable. Porque si uno agarra esta función de costo y la deriva, con respecto a θ, primero tenemos la suma. Norma al cuadrado se diferencia como el vector, ¿sí? 2 y menos x de θ. Como el x tiene el θ acá, me queda un menos. Ahí. Y después tengo que multiplicar por la derivada de esto respecto de θ. ¿Está bien? De x de θ, donde x es la función de θ. ¿Está bien? Es una matriz de n por p. Es un vector de r por p que tenemos que poner horizontal. Así que para eso está puesto. Y todo esto, por supuesto, devuelve un vector en RP. Esto es fácil de calcular. El problema con todo esto es que esto es difícil de calcular. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es lo que se llama la sensibilidad del problema. Es una función S, esencialmente depende de t y depende de θ, que cuánto varía la trayectoria X como función de los parámetros. Es una matriz en RP. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? Esto quiere decir, uno tiene sus trayectorias
tiene uno local Volterra, y esto es para un tita igual tita 1. Si uno varía tita, las trayectorias van a cambiar. Por ejemplo, se vuelve más, el periodo le cambia, por ejemplo. Entonces sería tita igual tita 1 más delta tita. Entonces lo que evalúa esta matriz de derivadas es cuánto varía la solución para cada tiempo cuando uno mueve los parámetros. ¿Bien? Y esto es difícil de calcular. ¿Bien? Entonces yo le dije que P potencialmente iba a ser grande, y en ese sistema de ecuaciones diferenciales, también en mi sistema de ecuaciones diferenciales. Para local Volterra estará 2. ¿Sí? Un sistema mucho más grande, también puede ser miles, 10 miles, 100 miles, etc. Entonces, en general, esto es una matriz muy complicada, muy grande de calcular. Y lo que va a terminar pasando es que para muchos problemas donde la relación entre P y N sea grande, uno nunca va a calcular esta matriz. ¿Bien? Y lo que uno va a hacer es calcular el gradiente sin tener que calcular esta matriz. ¿Bien? Es un poco confuso ahora, porque yo les acabo de escribir que gradiente es exactamente este vector por esta matriz. ¿Bien? Lo que le estoy diciendo ahora es que nunca vamos a calcular esta matriz para calcular este vector. Sí. En el caso de que, por ejemplo, n fuera igual 2, y Sí. p fuera una red neuronal, o sea, fuera muchos, ¿podrías calcular el S? Sí. Si n fuera 2 y p sea fuera muy grande, podría, porque en el fondo estás calculando algo de 2p, y vos ya tenías p, más o menos. Entonces uno podría, en ese caso, calcular directamente la matriz de sensibilidad. Sin ese problema. Pero, por ejemplo, en problemas de derivadas parciales, n va a ser la grilla de excitación, entonces es todo más grande. Y lo otro que va a pasar es que no va a ser necesario. Por ahora, a lo que voy a decir es un poco críptico, y quiero que sea críptico. Le estoy diciendo, A es B por C. C es muy difícil de calcular, pero no se preocupe, vamos a calcular A sin calcular C. ¿Sí? Tengo una pregunta, porque la sensibilidad, eso también cumple una ecuación diferencial. Vamos a hablar. O solver para resolver. Podrías. Eso vamos a hablar. Eso es uno de los métodos de, si uno quiere, de programación diferencial, donde uno lo que dice es deriva ¿Qué pasa con eso? ¿Queda siempre calculada? ese mismo problema. Tu solver original estaba hecho para n. Vos en principio podías resolver un problema de tamaño n. A cosas que escribían en paralelo, ¿qué ecuaciones? Claro, y están acopladas. Entonces, vos podrías decir que esto lo vamos a ver, uno deriva las ecuaciones de sensibilidad, y uno tiene un sistema de ecuaciones ordinarias en n por p. Pero básicamente multiplicaste el sistema de UDI que tenías por p. Entonces luego, si p es muy grande, puede ser bastante limitado. Pero vamos a ver cómo esto se calcula. Y en el fondo la solución para calcular esto va a ser programación diferencial, o automatic differentiation. ¿Sí? Uno va a evitar el cálculo de pasos intermedios si uno quiere cómo es esta sensibilidad, porque en el fondo el problema de calcular el producto de dos cosas es un problema numéricamente más simple que calcular cada cosa por separado. Entonces van a haber algoritmos que nos van a permitir evitar la evaluación de esta matriz y simplemente evaluar esta matriz por este vector. Y son los que vamos a usar para calcular estos gradientes. ¿Bien? Pero me estoy adelantando un poco. Lo que quería decir es que para nuestro caso, la derivada ya tiene una forma no trivial, porque no es trivial como las trayectorias. Y piensen de un punto de vista físico. Uno resuelve una ecuación diferencial de manera numérica y uno lo que se está preguntando ahora es cuánto varía esa solución de ecuación diferencial cuando muevo los parámetros. No cuando muevo el tiempo, cuando muevo los parámetros del sistema. ¿Bien? Y lo otro que va a pasar, que va a ser, que yo había mencionado que puede ser un poco limitante, es que esto es un algoritmo, ¿sí? Con lo cual evaluar la función de costo puede no ser trivial, en términos de costo computacional.
¿Bien? Entonces, cuando uno optimiza, uno dice, bueno, uno siempre puede evaluar la función de costo. La función de costo es x cuadrado menos 1. Uno evalúa en x para todos los x que uno quiere. En este caso, evaluar la función de costo no es tan directo. ¿Sí? Requiere algún tipo de manipulación extra. ¿Sí? Que puede ser limitante en cuántos pasos, por ejemplo, puede hacer gradiente de descendiente. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas? Bien, voy a pausar acá. Después del ejercicio voy a mostrar, quedó pendiente mostrarles cómo entrenar Reversal Differential Equation con gradiente descendiente, con la red neuronal, sin la función de costo trucha, con la función de costo verdadera. Así que eso se lo voy a mostrar después del receso. Y después de eso, si nos queda tiempo, vamos a arrancar con de dónde sale la función de costo. ¿Sí? Volvamos en 10 minutos, por favor. ¿Se ve la pantalla? Oye. Entonces, lo que quería mostrar es, este es otro código que también ya está en la página web, siguiendo con nuestros ejemplos con Local Volterra. Lo que les voy a mostrar acá es un ejemplo donde entrenamos no los parámetros de Local Volterra clásico, sino que directamente entrenamos la red neuronal dentro del sistema Local Volterra. ¿Está bien? Entonces eso lo habíamos visto cómo simularlo en un código anterior, que era el 03 Local Volterra UDI, que les había mostrado cómo se puede definir una red neuronal. ¿Está bien? Y cómo se puede definir una función de dinámica, en este caso Local Volterra UDI, donde justamente el término de interacción proviene de la evaluación de una red neuronal que es la que definí anteriormente de esta manera. Pero lo que tenemos ahora en Local Volterra Inverse UD es lo mismo. Entonces primero, este es el código. Entonces, esto vendría a ser como el compendio de todos los códigos que vimos antes, ¿sí? Un poco de todos, con la parte inversa. Entonces, la primera parte simplemente define la trayectoria verdadera, ¿está bien? Donde uno lo que hace es simular la dinámica de Local Volterra con ciertos parámetros alfa, beta, delta, gamma, que están especificados. ¿Está bien? Cierta condición inicial, cierto rango de simulación, y uno simplemente resuelve. ¿Está bien? Entonces esto genera las trayectorias de Local Volterra. Por otro lado, uno define una red neuronal, ¿sí? En este caso, es una red neuronal que toma dos variables de entrada, x e y, pasa a 5 variables ocultas, 5 a 5, 5 a 5, 5 a 2. ¿Está bien? Y tiene una función de activación con la cual se puede jugar un poco, pero en este caso es tangente hiperbólica. ¿Está bien? Y uno define la dinámica de Local Volterra, como lo habíamos hecho antes, donde el término de interacción justamente proviene de la red neuronal. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, si yo le doy una red neuronal a esto, con ciertos parámetros, esto generaba las trayectorias que les había mostrado en la clase pasada, que para ciertas selecciones de los parámetros no se veía bien, y para otro cierto rango, cuando yo hacía como un preentrenamiento, ¿sí? Que era una truchada, porque lo que hacía era que la red neuronal ya se parezca al término de interacción que yo ya sé que es el verdadero, uno podía ver que las trayectorias más o menos se acercaban. Lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema de optimización verdadero, que es minimizar esa función de costo sobre los parámetros θ, que son todos los parámetros de la red neuronal. ¿Está bien? Entonces, para hacer eso, uno lo que hace es definir una función de costo. ¿Está bien? Que lo que está calculando es el valor medio del valor predecido, resolviendo la ecuación diferencial con la red neuronal, contra un target,
que son las observaciones verdaderas, ¿sí? Son las que creamos acá. ¿Está bien? Entonces, esto define la función de costo. Esto define cómo se predice, cómo se calcula X como función de θ. ¿Sí? Entonces, si quieren, esta función es X o U, o X, vamos a poner U igual XY. Función de θ, y esto, como el nombre indica, la función de costo. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer, que es muy común para este tipo de problemas, es optimizar en dos pasos. ¿Está bien? Entonces hablamos de optimización basada en gradientes, basadas en derivadas de primer orden, segundo orden, y dentro de la segundo orden hablamos de los métodos pseudo-Newton. ¿Está bien? Entonces lo que se suele hacer, que es muy común en este tipo de problemas, es por lo general entrenar con un algoritmo de primer orden, en este caso Adam, ¿sí? Para encontrar una solución que esté lo suficientemente bien, pero cuando uno tiene que refinar y realmente encontrar el punto que minimiza la función de costo, uno suele transicionar a un método tipo pseudo-Newton. ¿Sí? Algo que sea un poco más preciso, que tenga mejor convergencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es optimizar en dos pasos. Arrancamos con una inicialización, se entrena por 1500 epochs con Adam, se obtiene esa solución, y esa solución se usa como inicialización de un segundo algoritmo que está basado en BFGS, que es un algoritmo de pseudo-Newton. ¿Está bien? O sea, trata de simular lo que es un método de segundo orden con información en derivadas segundas. ¿Está bien? Pregunto algo que por ahí lo dijeron al pasar, yo la planificación de costo que tenés ahí, ¿cómo está definida? ¿O qué? Es esta. Es exactamente esta. Es la diferencia entre I y la solución, o sea, I sombrerito es lo que sale de resolver la ecuación diferencial. Sí. Target es la solución verdadera, lo elevo al cuadrado, y tomo valor. Predict lo que hace es resolver el mismo problema. Entonces, este problema es cuando problema UD es este ODE problem que resuelve la dinámica de Lotka-Volterra, pero con los parámetros de la red neuronal. ¿Está bien? Entonces, lo que esto está haciendo, esta función lo que está evaluando es U como función de θ. Si uno le da θ, que es PS, ¿sí? En este caso, PS es igual a θ, ¿sí? Y uno devuelve U como función de T y θ. ¿Está bien? Entonces, este predict es lo que sería resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? Sí. Y lo que se resuelve acá. Una pregunta. En la ecuación diferencial, ahí tenés redes en la parte derecha, no es que tenías alfa por X más redes. Este es el ejemplo con alfa, no. Tenemos todavía, tenemos, de hecho, tenemos nuestra función en realidad una combinación de P, que son los parámetros de la red neuronal, y un P-true, que es el que tiene la información del Lotka-Volterra. Entonces, este está simulando o sea, sabe que los conejos se mueren, sabe que los conejos se reproducen a tasa exponencial, sabe que los lobos se mueren a tasa exponencial, pero no sabe cómo ellos interactúan entre dos. ¿Sí? Este es un ejemplo de una UDI propiamente dicha. ¿Sí? O sea, el lado derecho de la ecuación diferencial no es una red neuronal, es una función con una red neuronal, ¿sí? Donde uno le dice cierta información, ¿sí? Pero hay otra información que no se sabe, ¿sí? Entonces, este tutorial en particular es el mismo que está en la librería de Julia, que hace esto, que se llama SciML Sensitivity, ¿sí? Y justamente este es el ejemplo que se llama Missing Physics, ¿sí? Como hay una parte de la dinámica que la conoces, pero hay una parte de la física que no la conoces. Entonces hay una parte que está dada por los parámetros verdaderos, pero el término de interacción no sabes qué es. Esa es tu componente que querés calibrar, tu Missing Physics. Sí. SciML Sensitivity. Es esta que está acá. ¿Está bien? Que vamos a hablar mucho de eso cuando nos empecemos a preocupar de cómo se calcula ese gradiente. ¿Está bien? Bien.
Función de costo. Y vamos a entrenar en 2 pasos. Primero con Adam, después con BFGS, ¿sí? Entonces, como le mostré en la clase pasada, cuando uno arranca con la red neuronal sin inicializar, la función de costo va a dar cualquier cosa porque las trayectorias dan cualquier cosa, ¿sí? Y ahí hemos hablado un poco del preentrenamiento. Ahora no vamos a hacer ningún preentrenamiento, vamos a ver qué pasa si uno trata de entrenar esta función de costo, ¿sí? Entonces, si todo sale bien, ahora y Julia, activamos y vamos a incluir este script. A ver si corre. Una vez tomé una clase de pedagogía y el consejo mayor que nos daban es que no improvisemos en clase. Como nunca corras código en vivo en clase, porque cuando te salga mal, es un mal consejo. Igual uno tendría que improvisar más. Si no anda, lo arreglamos. Sí. Pues llegué un poquito tarde. Estás compartiendo esta pantalla en el Meet, ¿no? Para que se grabe. Sí. Gracias. Ese comentario viene joya apenas arrancó. Un warning, 2 warnings, no pasa nada. Los warnings se pueden. Los warnings se ignoran, salvo que explota. Está arrancando, arrancó. Epoch. Entonces se está iterando, arrancamos en. ¿Cuántos son esos? 240.000 de función de costo por una trayectoria que es la de Loca Volterra, que se mueve en 3, 5, 10, y empieza a bajar. Ahí está bajando, sigue siendo enorme, pero está bajando bien. Cuando llega a 0, ya me quedo contento. Ok. Y ahora transición a BFGS. Y ahí van las chapas. No hay error. No le agregué ruido gaussiano a esto, con lo cual la función de costo debería ser, si la red neuronal es lo suficientemente buena, debería ser casi 0. ¿Está bien? Ya está, ya me quedo contento, el script no se rompió. Y ahora está iterando, creo que le puse 1000. Podría uno darle menos. Entonces, ¿qué pasó? Arrancamos con parámetros de la red neuronal que estaban muy lejos del verdadero, pero haciendo gradiente descendiente. Después de un par de iteraciones, ahí ya va la ya está. Converge casi a 0. ¿Sí? Vi una mano. Sí. Acá lo que hiciste en el código fue generarte datos sintéticos a partir de lo original que generaste array con valores simplemente. Exacto. De hecho, buen momento para una figura. Yo generé un par de figuras. Una de ellas es esta. Entonces, ¿qué es esto? Los puntitos de la izquierda son los datos. La curva, de hecho hay 2 curvas, pero están superpuestas. Es la curva verdadera y la curva que encontró la UD. ¿Está bien? Entonces, básicamente está perfecto. Y lo que tenemos a la derecha es la función de costo. ¿Está bien? En log ni. Entonces, venía bajando, y esta transición justamente es cuando transicionas a BFGS. ¿Está bien? Entonces, es un algoritmo mucho más preciso, tiene mejor tasa de convergencia, pero es más costoso. No sé si vieron en las simulaciones, nosotros es un ejemplo chico, pero Adam venía bajando rápido y cuando llegamos a BFGS empezó a ir un poquito más paso a paso. ¿Está bien? Una pregunta. ¿Hacer este algoritmo costoso te garantiza de que no vas a caer en un mínimo local? No. De hecho, la semilla de este algoritmo está fija. Si uno inicializa la red neuronal de manera diferente, te podés quedar atrapados en un mínimo local. ¿Está bien? Pero yo ya, por eso es que vamos a esperar que esto corra, pero yo en el script, yo ya jugué con esto ayer, bien arriba, yo le fijé la semilla en 42 para que si corro esto de vuelta va a dar el mismo resultado. ¿Está bien? Está bien, no es hacer trampa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque uno lo que va a hacer es, uno no va a hacer esto una sola vez, uno potencialmente va a hacer esto varias veces y se va a quedar con la mejor solución. Entonces, de nuevo, este es un caso donde vos ya sabés el grand truth, vos ya sabés cuál es la verdadera solución.
Con lo cual sabes que la función de costo tiene que irse a 0. ¿Sí? Pero me pasó un par de simulaciones que se queda atrapado en mínimo locales. Y ahí está el arte de que saber cuando se queda atrapado en mínimo locales. Por ahora esto es como versión completa 20 vainilla. No hice preentrenamiento, que fue algo que enfaticé bastante la última vez. No hablé de inicialización y no, o sea, realmente lo implementé la versión más simple que uno puede hacer. ¿Sí? En casos más complicados uno va a tener que hacer un poquito más de cocina. Antes fue la diferencia cuando hiciste la vez pasada en casos sin preentrenamiento. O sea, lo único que cambió fue el algoritmo de optimización que usaste para... La función de costo. Yo acá cuando arranqué, fíjate dónde arrancó la función. Fíjate dónde llega la función de costo, 5 a la menos 6. Fíjate dónde arrancó, en 5 a la 6. Todos estos epochs, estos primeros, te diría que hasta que esto no baja a 10, hasta acá, podría haberlo evitado. No, pero, o sea, lo que no me queda claro de la vez pasada es que la función de costo era la misma. La función de costo siempre para el preentrenamiento o en general. Sí, porque la vez pasada había mostrado cómo funcionaba sin preentrenar y no funcionaba. ¿Qué es lo que cambió exactamente? Estoy usando el gradiente. Sí, Entonces, si querés, con respecto a la vez pasada, olvidémonos del preentrenamiento. Ahora estamos entrenando un problema más complejo, porque ahora los parámetros no son los 4 local Volterra, sino que son todos los parámetros de la red neuronal, pero te estoy diciendo, te estoy calculando el gradiente, con lo cual pasamos, la vez pasada les mostré esto con un algoritmo que es el gradiente libre, ¿sí? O sea, con los primeros que les mostré, esto ya es con gradiente descendiente, o sea, primer orden, y casi un pseudo Newton que es entre 2 y 3. ¿Está bien? Entonces, el algoritmo de optimización es mejor. Si vos hubieras agarrado el caso de gradiente libre usando el NetDelMid, que fue el algoritmo que usamos la vez pasada, y lo corres con varias inicializaciones, en algún momento hubieras convergido también. Pues es un problema de dimensión chica, son 4 dimensiones. Le vas a pegar en algún momento. En este problema no hay chance que puedas optimizar con esto con NetDelMid. Y si alguien me muestra cómo resolver esto con NetDelMid, voy a estar muy impresionado. Eso puede ser un proyecto. Resolver un problema de optimización en 1000 dimensiones con una red neuronal con un algoritmo sin gradiente, eso puede andar muy bien, eso es revolucionario. ¿Sí? Entonces, todos entienden lo que está pasando acá. Al final del día, recupero trayectorias que fitean los datos perfecto. ¿Sí? En la vida real hay ruido, hay un millón de cosas más. Esto fue bastante rápido. ¿Sí? O sea, corrió en el tiempo que estamos acá, en menos de un minuto. De nuevo, problemas más complicados van a venir con más cómputo computacional. ¿Preguntas? Está haciendo la pregunta importante acá. ¿Qué falta? Una, pero no sé si era. Vamos. Pero no hay como validación, o sea, todo sobre datos de entrenamiento. Por ahora solo sobre datos de entrenamiento, sí. Uno podría, en este problema en particular, ahora te voy a mostrar por qué, si uno extendiera la serie de tiempo y la siguiera corriendo, le va a pegar perfecto también. Para este problema. Les voy a mostrar un caso en algún momento donde justamente, por ejemplo, el caso que les mostré en la primera clase del oscilador armónico, que es cómo extrapola fuera de los datos que vio. En este caso va a extrapolar bastante bien. ¿Está bien? Este lo habías corrido con datos generados sin ruido, ¿no? Si lo hacemos con ruido, ¿cómo cambia? A ver. Vamos a agregar un poco de ruido. Entonces estábamos acá. Vamos a romperlo un poco. Les habíamos dicho que el ruido lo agregaba a cada momento. Lo resolvía real. Esto lo habíamos hecho con ruido, me parece. Vamos a hacer esto. Sí. Y hasta ahora nada nos garantizó que este fuera un mínimo No. en absoluto, puede ser un... Podría. En realidad, ahora les voy a mostrar que en realidad no, le pegamos bastante bien. Pero en este caso, como no hay ruido, Claro. o sea, si hay una función de costo con datos verdaderos, donde tu error es cuadrático, y esto en el fondo representa, esto debería ser un problema real, con ruido real, esto debería ser del orden de sigma 4.
Si vos tenés datos observacionales, tu error era un desvío estándar de sigma, y vos le pegás a esta diferencia con menos de sigma, es un poco sospechoso. Entonces, en general vos tenés una idea de que la función de costo que va a ir bien, que es la que va a generalizar bien en un conjunto de test, si no son un conjunto de training, debería dar una función de costo que más o menos está en el orden de lo que es el ruido de tu problema. Entonces, si esto está overfiteando a 10 a la menos 6, o sea, ya está, o sea, me está diciendo que subir el ruido es efectivamente 10 a la menos 3 sigma, o sea, no es nada. Entonces yo sé que le está pegando a... Lo que puede pasar, estamos hablando de redes neuronales, que hayan varios mínimos locales o globales que son todos muy buenos, que es lo que pasa muchas veces con redes neuronales profundas. No hay una única red neuronal que es la que te da la solución. Y ahora le voy a mostrar un caso porque todavía nadie hizo la pregunta que quiero que hagan. Todos quieren hacer la pregunta que quiero que hagan. No, ya vamos a responder porque es cuadrativo. Vamos a responder cuando es cuadrado. ¿Vos querés saberlo? Vos estás interesada en la parte bayesiana. Me acuerdo que me habías preguntado lo de... vamos a responder porque es cuadrático y lo vamos a conectar con verosimilitud y Bayes. Pero por ahora créanme que el error... O sea, no créanme, por ahora el error lo estamos eligiendo cuadrático. Podríamos cambiarlo. Igual tenía la esperanza que la pregunta sea esa. Ok. Yo tengo una pregunta que no es. Me estoy adelantando. Dale. Cuando tienes ruido, vos dijiste que un criterio puede ser que la log sea del orden del ruido, pero ¿habría maneras de incluir el ruido en la log? Sí. ¿Es recomendable eso? ¿No lo es? Sí, de hecho el ruido también lo tenés que estimar. Pero todavía no dije nada del ruido y ese va a ser la conexión de cómo la función de costo viene en juego. Porque todavía no dije nada del ruido, dije hay ruido. Pero si tomaron un curso de estadística, saben que el ruido es, cuando uno hace modelos estadísticos clásicos, es uno estima la media de la gaussiana y el sigma es fijo y está conocido, o el sigma es fijo y no es conocido, o el sigma varía dato a dato y hay que estimarlo. Vamos a tener el mismo problema acá. Sí, básicamente esos problemas de la estadística clásica no los esquivamos porque metimos una red neuronal. Están todo codificado en cómo definimos la función de costo, ¿sí? Y cómo estamos calibrando estos modelos. Déjenme hacerlo del ruido. Entonces, pusimos acá un sigma noise. A ver si esto funciona. Vamos con 0.1. Esto está definido. Esto creo que debería correr, y si no corre, vemos qué onda. No está definido porque no definí la semilla. Pensé que la había definido antes. RNG. Yo se lo puedo sacar si quiero. O sea, qué molesto. Debería correr. Entonces no tengo que piscar la semilla, con lo cual no va a ser un resultado reproducible, pero estamos probando por ahora, así que vamos a probar. Mientras tanto puedo hacer otra pregunta. Sí. A ver si converge. No, al final esa parte que es difícil de calcular, la Sí. derivada ¿cómo no? ¿O no? Se los estoy escondiendo en el código. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Como lo quiero ver en vivo porque esto me sube un poco la adrenalina de ver cómo baja la función de costo. A ver qué pasa. Vamos. Yo creo que mucho no va a bajar, porque la función de costo dijimos, le metimos un 0.1. Entonces, si mis intuiciones son correctas, debería llegar 0.1, dijimos que era el medio. Es alrededor del 0.1 en orden. Pasó algo. Rompimos algo del solver. Vamos a ver si sigue corriendo. Mientras nos vamos. Está todo escondido acá. Entonces esta es la línea que está haciendo la magia en este momento por nosotros. Esto lo que está haciendo es especificar lo que es un algoritmo de sensibilidad, ¿sí? Que está basado en la librería SciML Sensitivity, que justamente está lidiando con el problema de qué hacer con esas matrices. ¿Está bien? Pero vamos a hablar de esto, de qué son los adjoints, pero básicamente esta es la línea que le está diciendo al código, usa este algoritmo para calcular ese gradiente. ¿Está bien? Y esto lo vamos a cubrir bien en un par de semanas,
pero básicamente cuál es la maquinaria detrás de eso que hace que vos puedas calcular un gradiente acá. ¿Está bien? Una pregunta, ¿el ruido? ¿Podemos ver qué ruido? ¿Cómo es? Era 0.1 de... 0.1 gaussiano, independiente. 0.1. Normal 0.1, normal 0, 0.1. Normal 0.1 multiplicado por 0.1. O sea, esa no debería ser la varianza de esa normal. ¿O? Sí, sí, si le pega perfecto. Si le pegara perfecto, perfecto. Y no está overfiteando ni nada por el estilo. Por lo general va a ser en el orden. A ver. Ya le está complicando más el BFS, que ya como está yendo un poco más lento, la función de costo ya no es tan abrupta hacia cero, ¿sí? Sino que tiene un poquito más de complejidad. Así vamos a ver qué pasa. Sí. Y el código se llama class. Y vos acá lo que estás buscando es a partir de datos sueltos, la trayectoria que fue la aproximada. Y en verso sería como buscar exactamente lo opuesto a eso, a partir de la trayectoria hacia los parámetros que sacamos, partiste de los parámetros. No, Y así, claro. acá estoy buscando los parámetros. Partimos de es exactamente como lo dijiste, partimos de la trayectoria. La función de costo está definida sobre las trayectorias, sobre los puntos de la trayectoria que son datos. Y lo que está encontrando ahora el algoritmo de optimización es cuál es el θ que ajusta la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, forward era de θ a los puntos, a la trayectoria, y ahora estamos yendo de la trayectoria a los parámetros. ¿Está bien? Con lo cual sigue estando la pregunta de oro. A ver. No, creo que tarda, o sea, ya con 4 lados de libertad, tarda bastante en el segundo paso del algoritmo que Acá igual hay muchos parámetros. No son 4. Estos son todos los parámetros de la red neuronal. O sea, vamos acá. Estamos en esto, entonces es 2 por 5, 10, más los 5 bias es 15. Más 5 por 5 más 5, más 5 por 5 más 5, más 5 por 2 más 2. Sí, estamos en el orden de 150 parámetros, 100 parámetros. Y podría ser esto tan profundo como uno quisiera. porque la interacción es con órbita y Exacto. Creo que justo lo que dijo ella, yo lo que te quería preguntar es, vos ahí lo que estás obteniendo son los parámetros de tu red neuronal, no los parámetros que vas a poner en una función si yo quiero escribir loca botada se define así, tener que empezar. ¿Cómo encontrás esos parámetros verdaderos? Le pegaste al palo la pregunta de oro, así que muy bien. La pregunta de oro es, acabo de entrenar algo y les dije que ignoré el término de interacción porque puse una red neuronal. Pero los datos originales estaban regenerados con X por Y. La pregunta es, ¿qué está haciendo la red neuronal? ¿Está aprendiendo X por Y o está aprendiendo otra cosa? ¿Está bien? Entonces, vamos a responder eso. Esto terminó, y esto está muy bien, porque puse 0.1, eso quiere decir que 0.1 al cuadrado es 0.01, con lo cual esto está en 0.02. Entonces, al menos, y vamos a ver qué dio. Está bastante bien. Hay un par de ruido, ¿sí? La trayectoria está medio fea acá, pero más o menos le empieza a pegar los datos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está fallando? No le estoy dando... Y vamos a hablar cuando hablemos de funciones de costo. En principio, la red neuronal no tiene ningún tipo de regularización. ¿Está bien? Entonces, no hay nada que diga que la red neuronal tiene que ser suave y que tiene que generar una dinámica suave. Por lo tanto, se ven como pequeños artefactos en la trayectoria, pero en general se ve que le empieza a pegar. ¿Está bien? Pero, perdón, ahí la punteada sería la que usa la red neuronal. La punteada es la que hizo la red neuronal. No sé, ¿no te parece como unir los puntitos? Puede que esté repitiendo un poquitito, ¿sí? De nuevo, no le puse ningún tipo... Acá igual no está overfiteando, arranca muy bien. Hay un par de desvíos. Acá parece estar haciendo algo raro. Acá parece estar haciendo algo raro, pero bueno. Se podría corregir, tal vez se quedan un par más de epochs, o sea, lo hicimos medio en el aire. Pero al menos ves que incluso en el caso de ruido, como que ya llega un momento en el cual se empieza a aproximar los datos. Después hay que refinar, ¿sí?
Insisto, no hay ningún tipo de regularización sobre la red neuronal acá, o sea, todo vale. En la vida real uno va a agregar regularización, o sea, la función de costo no solo va a hacer eso, sino que va a hacer eso más algo que imponga que esta trayectoria sea suave. Y sí sería con restricción, sin problema de restricción. O regularización, sí, podría ser uno o el otro. ¿Sí? Vamos al caso anterior. Saquemos el ruido que le quería mostrar cómo se ve esto sin ruido. Esto estaba hacia arriba, acá. Vamos a correr esto de nuevo. Este es el caso que convergía perfecto. A uno le encantaría saber que ese término es X por Y. Podés. Eso también vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, de una manera muy heurística, cómo ver si ese término es X por Y. ¿Está bien? Que va a responder un poco también sobre si la red neuronal es única o no. ¿Está bien? Pero uno podría, una vez que aprende la red neuronal, lo que mencionaba antes, uno podría destilarla. Uno podría tratar de decir, bueno, ¿qué funciones aprendió la red neuronal? O podría no interesar, depende mucho de la aplicación de cada uno. Pero una vez que la red está entrenada y está seguro de que es una buena solución, uno podría ir y decir, bueno, ¿cuál es ahora las funciones que aprendió? Si es que aprendió una función, digo, hay una hipótesis de base muy fuerte que es que la naturaleza se comporta como X por Y por seno de X más coseno de W. Puede ser, puede que no. Eso depende de cada problema científico. Definitivamente es algo que se hace. ¿Sí? La destilación y tratar de aprender que aprendió la red neuronal se hace. Depende de la aplicación, puede importar. Listo, ahí terminó. Vamos con el error súper chiquitito. Y ahora, lo que uno puede hacer, voy a mostrar primero esto. Esto es un overfit perfecto de lo que está graficando esto, es en azul y en rojo, a medida que uno evoluciona la trayectoria, cuánto vale el término de interacción. ¿Sí? Entonces uno puede calcular con rojo y azul sin puntitos, cuánto vale el producto X por Y, multiplicado por la constante beta o delta, y cuánto vale lo que devuelve la red neuronal evaluada en ese punto. ¿Está bien? Entonces, en este caso te devuelve algo que es perfecto. ¿Está bien? Más aún, uno podría graficar, vamos primero de la izquierda, uno podría graficar el output de la primera red neuronal como función de X y como función de Y. ¿Está bien? Entonces el color acá representa la intensidad. ¿Está bien? Esto es una función de 2 a 2. ¿Sí? Así que estoy representando en la izquierda el primer valor, que es el que debería ser negativo, es el que mata a los conejos. En el segundo término lo que deberá hacer reproducir a los lobos. Y durante el entrenamiento, la trayectoria de local-Volterra siempre sigue estos ciclos cerrados. ¿Sí? O sea, en X e Y eso es un proceso periódico. ¿Está bien? Entonces, las trayectorias de local-Volterra son las que están graficadas en negro. La red neuronal solo ve lo que está pasando en las trayectorias, en principio en la trayectoria negra, cuando filtrea las observaciones. ¿Sí? Lo que vemos es que cuando uno solo mira lo que hay alrededor de la trayectoria, uno ve un poco el gradiente de azul, que uno podría decir, bueno, este es X por Y. ¿Sí? Y uno podría cuantificar esto mucho mejor. ¿Está bien? Pero bueno, en principio uno lo que ve es, se vuelve más negativo a medida que X e Y se vuelve más grande. ¿Está bien? Y uno puede hacer lo mismo con el término de los lobos, que también se vuelve más positivo cuando X e Y es más grande. ¿Está bien? Hay 48.000 maneras de cuantificar esto. Básicamente lo que está recuperando el local-Volterra entrenado con la red neuronal sobre la trayectoria es exactamente el término de X por Y. Fuera de la trayectoria puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Porque la red neuronal nunca vio eso. Cuando la red neuronal se entrena, la red neuronal toma como inputs X e Y. Y X e Y son las trayectorias del local-Volterra. No cualquier X e Y fue observado. Con lo cual uno no espera que esto funcione fuera de los datos que uno vio. Por eso directamente las partes que están fuera de la trayectoria ni se les estoy mostrando. Porque acá es cualquier cosa. Salvo que uno regularice. Sí. Antes hablaste de la validación, como que la validación se hace fuera del dominio de entrenamiento. ¿Eso es así o no necesariamente? Depende del problema. Hay gente que no valida y a veces está bien. Pero digo, uno no, si uno... Acá yo sé que tengo el mínimo global y yo ya sé que esto convergió al verdadero o que es un caso sintético.
En el caso real, vos podrías agarrar la serie del tiempo, partirla en un punto, agarrar el 80% del presente, 20% del futuro, entreno con el pasado, fiteo al futuro y veo qué pasa. Entonces, van a haber herramientas que también ya nos vienen de la estadística más clásica, que seguramente mencionemos algo cuando hablemos de selección de modelo y validación de un modelo, que tiene que ver uno a esto, después le va a aplicar las mismas herramientas que tradicionalmente en estadístico, en machine learning, le aplicaría a cualquier problema de fiteo. Que cómo estás seguro que lo que estás fiteando está bien, si generas datos nuevos, reproduces los datos de manera correcta. Todos esos problemas van a seguir estando. En ese sentido, como que no, esto no es solución mágica a los problemas clásicos de inferencia estadística, sino que se van a ver un poquito diferentes. Pero sí, acá no hay validación ni nada. Uno podría hacer validación. Uno va a hacer validación. Un poquito el problema machine learning clásico, o sea, cuando vos tenés algo que es una serie temporal, porque el problema de machine learning clásico a veces no es fácil, es simplemente tener cosas. Pero cuando tenés una función que o sea, se hace eso de tomo el primer parte, o sea, tomo una parte y valido donde no vieron los datos, o otra cosa que yo he pensado es que tal vez vos tomás todos los datos, tomás aleatoriamente el 80% y validás con el 20% en el mismo dominio de integración, pero la red no vio ese 20%. Podrías. Por lo general con redes neurales no querés hacer eso, perdón, con series temporales no querés hacer eso, porque justamente hay una correlación temporal que viene acarreada con que los datos no son puntos en R, son puntos ordenados en R algo. Entonces, en general, ahora, lo que uno va a hacer con una serie temporal es hacer un corte pasado, o sea, tenés datos del 2000 al 2020, del 2000 al 2016 entrenás, del 2016 al 2020 calibrás o testeás, dependiendo del problema. Acá uno podría hacer exactamente lo mismo. Uno va a recortar la serie temporal un poquito antes y tal vez ajustar. Dependiendo de la dinámica, uno podría hacer batches también en el tiempo, o sea, depende mucho del problema. A primer orden, lo más seguro va a ser entrenar con el pasado, proyectar el futuro, donde asumís que te moves, haces un pasito hacia el pasado e ignorás un poco de datos. Como decía, en este problema, si yo siguiera extrapolando esta dinámica, en el caso overfiteado, va a andar bien, porque de alguna manera la red neuronal ya había un ciclo completo de local Volterra. Entonces arrancó abajo y ya llegó hasta el mismo punto y después se repite. ¿Sí? Lo que no es claro es qué pasa si entreno, por ejemplo, hasta tiempo igual a 2. Entonces, si itero solo con medio tiempo y la dinámica nunca vio cómo el ciclo se completa, ahí en principio no tenés garantías de que esto pueda funcionar. Bueno, básicamente el mismo problema que en estadística clásica, en machine learning clásico, donde a priori, solo con datos, uno no puede extrapolar. Uno no puede ser. Si yo entrené con datos que están en esta parte del espacio y de alguna manera quiero aprender con datos que están acá, uno va a tener que hacer algo. Y se pueden hacer cosas, pero los datos solos no te van a decir cómo la dinámica de acá se trasladó acá. Vas a tener que agregar hipótesis. Y las hipótesis van a ser regularizaciones o priors en la función de costo. ¿Está bien? Que todavía no hablamos mucho de eso. ¿Está bien? ¿Se usa esto de separarlo en pedazos? Digo, porque alguna serie de tiempo. Lo más seguro es siempre dejar la última parte de la serie de tiempo para testear. Dependiendo de la dinámica que estás entrenando y dependiendo cómo la estás entrenando, tal vez podés hacer batches también. O sea, cortar en un batch intermedio y entrenar con el pasado y con el futuro. Pienso que en algunos contextos puede ser mejor, porque si en los últimos años se tuvieron excesivamente altos. Sí. Bueno, que es un gran problema. Como dije al primera clase, un montón de lo que yo hago tiene que ver con la zoología y el clima está cambiando. Con lo cual hacer cosas por el estilo es... O sea, si tuvieras una serie de tiempo estacionario y la cortás en pedacitos, podés hacer algo más o menos razonable. Si tu serie está transicionando, porque venía estacionaria y en los últimos 200 años se fue para otro lado, vas a tener problemas con cosas así. De todo esto, uno siempre puede hacerlo. El tema de hacer qué hipótesis están de base. Vos cuando haces el split de testeo, validación y testing, de alguna manera la hipótesis de base es que son conjuntos independientes, que más o menos... Si la hipótesis de independencia se rompió, los errores que vas a reportar no van a ser muy buenos. Entonces ahí va a estar vos como científico, decir, si yo corto el 2002 al 2014, pero entreno con 2014 al 2020, ¿estoy siendo realmente un split de los datos que es independiente o no? Tengo que hacer algo. Pero eso te va a pasar en cualquier problema de aprendizaje automático. ¿Sí?
Ya son las 2, así que voy a cortar. Pero bueno, la próxima clase quedó lo de dónde vienen las funciones de costo. ¿Está bien? Y este escrito está también en la página web para que lo puedan ver y jugar.